Bueno, a todos buenas noches. Seguimos con nuestro trabajo hoy. Silvia va a continuar con cosas que quedaron pendientes de la sesión pasada. Y les anticipo entonces que para el próximo jueves vamos a trabajar casos clínicos y va a presentar un material, Lorena, no sé cómo se pronuncia tu apellido, pero Loye, bueno, por ahí, Lorena. Roger. Loye, ok. Entonces ella va a presentar su material el próximo jueves y vamos a comentarlo y vamos a hacer entonces la sesión del próximo jueves de tal manera de que ustedes traigan preguntas, las cosas que no les han quedado claras, inclusive en la misma bibliografía, si de la lectura tienen algo que quieran ampliar, que quieren que podamos trabajarlo un poco más porque ha quedado quizás no bien entendido, ha quedado muy dicho al pasar, qué sé yo, lo que ustedes consideren que quieren, pueden traer las preguntas por escrito, como quieran, ¿no? Como quieran. La idea es que podamos hacer una conversación de las sesiones que hemos tenido y para ya el jueves de más arriba, que ya no sé cuál sería la fecha, pero sería como el tercer jueves del mes de junio, vamos a trabajar la transferencia y después el otro jueves vamos a continuar con el acto analítico y otro jueves con el deseo del analista y así vamos a ir tocando varios temas en cada jueves, ¿no? Habíamos pensado en 5 jueves nada más, que se cumpliría en el próximo, pero hemos tenido mucha participación y muchas preguntas y han quedado muchos temas fuera de lo que es la sesión analítica. Entonces, por eso hemos decidido continuar, bueno, así como vaya surgiendo, así como vaya viniendo, vamos viendo, y la idea es trabajar como más dinámicamente, ¿no? Ok, entonces, hoy Silvia va a continuar con Silvia, no me acuerdo el título que le pusiste, no me acuerdo. El inconsciente en la sesión analítica, ok. Sí, el inconsciente lacaniano en la sesión analítica. El Bueno, inconsciente lacaniano, ok. Entonces, comienza Silvia cuando tú quieras. ok. Bueno, buenas noches de vuelta a todos, bienvenidos. Hoy yo quiero trabajar sobre un texto, un seminario de Miller que se llama Los usos del lapso. Creo que les enviamos algunos capítulos para leer, en realidad yo voy a trabajar la articulación de varios capítulos. En este texto Miller se refiere al lapso de tiempo, y me pareció interesante pensarlo en relación al lapso de tiempo que dura la sesión, al lapso de tiempo que dura un análisis, y bueno, las cosas que yo trabajo acá las plantea Miller en ese texto, pero bueno, la lectura y la articulación es algo que lo armé yo tomando varios capítulos pensando en los temas que hemos estado trabajando. Bueno, la experiencia analítica es una experiencia de palabras, y de lo que se trata es de cosas dichas. Entonces, lo que plantea Miller en este texto es que esta experiencia del análisis son palabras que le fueron dichas al sujeto, palabras que no le fueron dichas, pero que esperaba que se las dijeran, pero palabras que dejan una marca, son palabras que marcaron el sujeto. Por ese motivo las traen a sesión, y en la sesión se trata de eso, de que aunque digamos que asocien libremente, que hablen de Se congeló. Bueno, ahora sí. No sé si había cortado. Bueno, la tecnología nos goza, es el goce de la tecnología sobre el sujeto, el goce del otro. Bueno, entonces,
creo que escucharon, son palabras que dejaron marcas en el sujeto, y por más que el sujeto intente hablar de cualquier otra cosa, en definitiva, viene a hablar de eso, de aquellas cosas que lo marcaron, de esas marcas de palabras, y las consecuencias de esas marcas de palabras. El sujeto ha sido marcado por el significante. Son palabras que han dejado marcas en el sujeto. ¿Qué quiere decir? Que el sujeto fue tomado, prendido, sujetado, marcado por esas palabras que le vienen del otro, hablando freudianamente, identificado, ¿no es cierto?, a significantes del otro. Entonces, todos esos Lacan le llamó S1, significantes amos, que son palabras que marcan al sujeto y que vienen a velar a lo que está por debajo, que no es otra cosa que el sujeto barrado, que es el sujeto en falta en ser, que es un vacío. Estos S1 identificatorios vienen a velar o a tapar a ese vacío del sujeto, ¿no es cierto? El viviente sabemos que llega al mundo, y entra en un baño de lenguaje. Esta es la enseñanza más clásica de Lacan, ¿no? Entra en este discurso del otro, toma algunos significantes, queda prendado de algunos significantes, queda marcado por algunas palabras, y queda gobernado por estos significantes amo, ¿no es cierto? Y la identificación es necesaria para que nosotros estemos acá, para que haya un Estado, para que haya instituciones. Siempre se necesita algún significante que venga a tapar, o algún significante amo que venga a tapar ese vacío del sujeto. Entonces, sobre ese vacío se inscribe una marca, un S1 o un conjunto de S1, ¿no es cierto? ¿De qué se trata en el Silvia tiene problemas con su De internet. nuevo, se congeló, sí. Bueno, si se llegara a cortar de vuelta, voy a desconectarme y me voy a conectar con el teléfono. Mira, ahí dicen que quizás si apagamos las cámaras puede que no esté tan cargado, a lo mejor. Bueno, capaz. Y si se corta de vuelta, voy a cortarme y voy a entrar con el teléfono, que la otra vez salió mejor con el teléfono. Voy a hacer Voy a quitar la cámara mía. Y también ¿Sigo? Bueno, entonces, de lo que se trata es de que en el análisis es de que el sujeto, a ver que ahora voy a sacar esta. Bueno, no sé. Bueno, es de que el sujeto se desprenda de eso, se suelte, se desenganche, que escupa de alguna manera esos significantes a los que ha quedado prendido, sujetado. Eso es lo que nosotros decimos acerca de las identificaciones en psicoanálisis, o sea, desidentificarse y devenir falta en ser. ¿Se acuerdan? Todo esto lo trabajamos en relación a la entrada en análisis, ¿no? Lacan en el seminario 11 dice que los significantes amo han determinado la existencia del sujeto y que hay que localizarlos, porque esos significantes condicionan la existencia del sujeto a largo plazo. Entonces, de lo que se trata es que pueda tomar cierta distancia de los significantes amos. Entonces, cuando un sujeto está identificado en significante, puede decir, soy fulano, soy hijo de tal, soy tal profesión, lo que fuere, eso está respondiendo desde un significante amo. Y nosotros intentamos que tome distancia para que la identificación caiga. Si la identificación vacila, el sujeto queda dividido, pierde de alguna manera ese significante amo, ya no sabe quién es, se pregunta, bueno, si no soy esto, ¿qué soy? ¿Qué sería? ¿De qué se trata? En esa distancia es cuando el sujeto hace su experiencia, en la que nosotros decimos su experiencia de falta del ser.
Entonces el análisis da la oportunidad de escupir esas identificaciones, pero para poder soltarse hay que haberlas tenido. Para llegar a un análisis hay que estar de alguna manera identificado, para luego poder desidentificarse. Y de paso les digo que el fin de análisis no termina en falta en ser y en desidentificación, sino que termina con lo que Lacan va a llamar al final del análisis la identificación al síntoma, que es la identificación a lo más propio, la identificación al goce, la identificación a eso que no proviene del otro, sino que es propio, que es el propio goce del sujeto, a ese soy como gozo. Entonces ahora vamos a tratar de pensar, a través de los discursos y de cómo esto funciona en la sesión analítica, cómo se da en cada sesión y a lo largo del análisis este pasaje que va desde el yo con sus identificaciones, la caída de las identificaciones, y lo que sería el atravesamiento del fantasma, que es tomar distancia también de eso, hasta llegar a localizar esos significantes amos de los cuales no va a desprenderse y de los cuales depende, localizar su modo de goce y a partir de ahí poder identificarse con ese modo de gozar y hacer algo con eso. Entonces vamos a pensarlo a partir del inconsciente en la sesión analítica y del inconsciente en los discursos, porque todas estas marcas de las que hablamos, que el significante dejó en el sujeto, nos remiten a lo que Lacan llama el discurso del amo, que Lacan hace equivaler al discurso del inconsciente. Un discurso, no sé si para los que no lo saben o no están al tanto, es una articulación de 4 términos. Acuérdense que Lacan plantea los discursos como aquello que permite el lazo social, y lo presenta como una articulación de 4 términos que rotan entre 4 lugares. Estos 4 lugares son el lugar del agente del discurso, el que lo ordena, el que manda, el que comienza el discurso, que se dirige a un otro, ¿no?, a quien le dirige este discurso. El otro lugar es la verdad, o sea, la verdad de ese discurso que está por debajo del amo. Lo que hay, lo que vela este amo es que por debajo hay una verdad. Y la producción. Según cómo se ubiquen los términos en estos 4 lugares, tenemos 4 discursos. Entonces esta era la hojita que había preparado y que creo que se ve en espejo, y no sé si se lee. El lugar son estos 4 lugares: el lugar de la gente, el otro, la verdad. Silvia, se lee bien. Perfecto, la verdad y la producción. Entonces Lacan va a decir que el discurso del inconsciente es igual al discurso del amo, porque en el discurso del amo, el agente, el que ordena el discurso, es el S1. Vamos a ver por qué, y en cómo en cada uno de estos términos está el inconsciente lacaniano. En el discurso del amo, al igual que en el discurso del inconsciente, el amo está en el lugar de la gente, y ese amo es el S1, y se dirige al otro para imponerle un saber, porque en realidad los términos en los que varía, en los que van cambiando en estos lugares anteriores, los términos son términos ya conocidos por nosotros: el S1, el S2, el sujeto, que es efecto de la articulación S1 y S2, a lo que ya hemos trabajado, y el pequeño objeto A. Esos son los 4 términos que rotan de acuerdo, que rotan en esos lugares, y de acuerdo al lugar donde estén, determinan un discurso diferente. Ahora vamos a trabajar sobre el discurso del amo, que es el discurso del inconsciente, donde el que está en el lugar de agente, de amo, es el S1, ¿no es cierto? Entonces el agente se dirige al otro para imponerle un saber, que es este S2, y lo que oculta el amo, lo que oculta ese S1, como dijimos, es que por debajo de este S1 al cual el sujeto está identificado, lo que se oculta es el sujeto dividido, que en definitiva no sabe quién es si se queda sin los significantes con los cuales identificarse, se queda en falta en ser. Entonces ese S1 que está por arriba
El S1 que está por arriba viene a velar lo que queda por debajo, queda tapado por ese S1 de la identificación que tapa lo que hay de verdad, lo que hay en el lugar de la verdad, que es el sujeto dividido. El discurso funciona para la producción de placer, ¿no es cierto? Lo que dice Freud, para producir una ganancia de placer. Todo el aparato del inconsciente freudiano, igual que el discurso amo en este caso, trabaja para producir efectos. El discurso produce efectos. Entonces, resumiendo, el amo habla desde el lugar del agente del discurso, desde ese lugar comanda el discurso. Se dirige al otro para imponerle un saber, o sea, para hacerlo trabajar, para que produzca un saber. Oculta al sujeto dividido y como resultado de todo esto se produce un efecto, una ganancia de placer, un plus de goce. Vuelvo a mostrar el discurso. Tenemos el S1, que es el que comanda el agente, se dirige al otro para hacerlo trabajar, para producir un saber, vela, oculta que en el lugar de la verdad hay un sujeto dividido, y en el lugar de la producción tenemos una producción, una pequeña cuota de goce que está representada por el objeto A. Entonces tenemos los lugares, el agente, el otro, la verdad y la producción. Agente, el S1 de la identificación, el otro es el saber que se va a producir, y lo que está en el lugar de la verdad es el sujeto dividido, y en el lugar de la producción esa pequeña cuota de goce, o plus de goce, le llama Lacan, o producción de placer para Freud. Para Freud el inconsciente producía efectos, ¿no? Todo el trabajo que hace el inconsciente es para producir efectos, para producir ganancia de placer. Acuérdense que para él era un tema económico, todo esto de las cantidades que veíamos la vez pasada, es un tema económico, y Lacan va a decir para producir goce, para producir un plus de goce. Y un plus de goce es un término que tendrían que retener porque tiene muchas acepciones y es interesante, pero en el discurso este plus de goce es un goce contable, son cuotitas de goce, no se trata del goce desregulado de la psicosis, sino pequeñas cuotas de goce que se obtienen de ese discurso. Entonces, veamos dónde está el inconsciente en cada uno de estos 4 términos. ¿Dónde está cuando hablamos del S1? ¿Dónde está cuando hablamos del S2? ¿Dónde está cuando hablamos del sujeto dividido? ¿Y dónde está cuando hablamos del A? Miller dice que los vamos a encontrar en todos, uno por uno. Dice, en el S1, ¿de qué se trata el inconsciente cuando hablamos del S1? Hablamos del inconsciente amo, de este inconsciente que ordena, del inconsciente que manda, del inconsciente que presenta Freud cuando habla de los rituales obsesivos, el inconsciente que obliga al obsesivo a repetir siempre la misma rutina, de la misma manera. Ahí después Freud ubica al super-yo, ¿no? Ese que ordena y que Lacan va a decir el que ordena gozar, y es el que ordena la vida del sujeto. Ese que por más que el sujeto no quiera, se encuentra obligado, se encuentra combinado a hacer algo. Esto se ve muy bien en la neurosis obsesiva. El sujeto está determinado por algo que está más allá de él, y en la clínica, ¿no? Esto que el sujeto repite sin querer repetir, las cosas que le pasan, por más que no quiera que le pasen, están del lado de este inconsciente amo, de este inconsciente que está determinado por estas marcas S1, son marcas que lo determinan, acuérdense, determinación. Hay este inconsciente de amo, es un inconsciente de la determinación, y que obliga al sujeto a hacer cosas que no quiere hacer, ¿no? No lo deja hacer lo que quiere, se encuentra haciendo algo más allá de lo que quiere y se queja, pero ahí ubicamos el síntoma como esto necesario, como esto que se repite siempre igual, está del lado del inconsciente repetición.
Y esto nos conduce a otro inconsciente, que es el inconsciente sujeto. Acá ya no tenemos determinación, sino indeterminación, ¿no es cierto? Porque el inconsciente sujeto que plantea Freud y Lacan, Freud le supone o hace una hipótesis del inconsciente, acuérdense de psicopatología de la vida cotidiana, a partir de sus efectos, ¿no? Entonces Freud dice, todo eso que era desechable en el discurso común, Freud lo retoma y dice, no, esto surge por algo, supone ahí que hay un inconsciente, hace su hipótesis a partir de ahí, de esas cosas que ponen en evidencia que hay algo más allá de la conciencia, ¿no es cierto? Y que lo muestran bien los lapsus, los olvidos. Entonces, ahí tenemos el inconsciente sujeto, si decíamos en el S1 está el inconsciente amo, tenemos ahora este inconsciente que irrumpe, que no pide permiso, que el que presenta Lacan en el seminario 11, que dice es a realizarse, que aparece como una alianza y vuelve a cerrarse, que no pide permiso, que está más allá de la intencionalidad del yo, y que está justamente en el lugar de la verdad. Acá está el inconsciente amo, pero en el lugar de la verdad está ubicado este inconsciente sujeto que es el que se abre para producir estos efectos de verdad, ¿no es cierto? Salen a la luz efectos de verdad, irrumpen un lapsus con un efecto de verdad, que va a decir algo diferente de lo que yo quería decir. Entonces tenemos este inconsciente sujeto en el lugar de la verdad. Bien, entonces, el lugar de la gente, el S1, las marcas del amo como lo que ordena el discurso. En el lugar de la gente. En el lugar de la verdad tenemos el inconsciente sujeto, que es el que nos presenta Lacan en el seminario 11, cuando, como decíamos, le supone un sujeto al inconsciente, que no es otra cosa que la hipótesis freudiana, ¿no es cierto? Hay una suposición de Freud también del inconsciente, porque hay algo que aparece, irrumpe, divide. Bien, por otro lado tenemos el inconsciente que ordena gozar, dirá Lacan, que es la voz del super yo, que ordena el comportamiento, y el inconsciente que produce lapsus. Ahora, ¿qué tenemos acá, en este lugar del saber? Este es el lugar del otro, que está ocupado, es el saber. Este es el inconsciente de la asociación libre, es el inconsciente al que el amo hace trabajar. Nosotros tenemos el inconsciente que cifra, que a partir del lapsus dice asocia libremente, y empieza toda la cadena asociativa y empieza todo el trabajo, ¿no? Dice el lapsus y después dice, bueno, en realidad asocia que lo dijo por tal cosa, porque en la historia, porque mi abuelito, por lo que fuera, empieza a trabajar, ¿no es cierto? Y a hacer un inconsciente, un saber, por eso ahí tenemos el inconsciente como saber, el inconsciente que trabaja, el que produce un saber alrededor de ese lapsus, y que se encarga de reordenar esos S1, porque cuando el sujeto produce un saber, y después lo vamos a ver en un ejemplo, a partir de un lapsus, produce un saber que sorprende al inconsciente amo, que lo mueve, que le dice otra cosa diferente, que eso es lo que nos interesa, que suceda en un análisis, que se produzca algún tipo de saber no sabido a partir de los efectos de verdad. Entonces tenemos el inconsciente amo con esta determinación que repite necesariamente. Tenemos al sujeto con sus efectos de verdad, y tenemos el saber que se produce o que se escribe a partir de sus efectos de verdad, que son distintos al saber sabido de la determinación y del significante amo. Van viendo cómo se va produciendo este movimiento y cómo este inconsciente está en los 4 términos, ¿no es cierto? Bien, en el lugar de la gente en S1, en el lugar de la verdad el sujeto dividido, en el lugar del otro tenemos el inconsciente saber, el que trabaja, y en el lugar de la producción tenemos el pequeño a lacaniano, el pequeño objeto a, que es justamente lo que surge como efecto de producción, lo que surge como producción de todo este trabajo, ¿no es cierto? Decíamos, ¿para qué hace todo este trabajo al inconsciente? Freud diría, decíamos, para obtener ganancia del placer. El producto de este trabajo, Lacan lo va a llamar
objeto A, pequeño a, como ganancia de placer, como producción de goce. Pero es un goce, como les decía antes, un goce contable. Entonces, acá en los tres primeros términos, S1, S2 y el sujeto, ¿no es cierto?, como efecto de la concatenación S1, S2, funciona algo del orden simbólico, ¿no es cierto? Tenemos la cadena significante que se articula y el sujeto que se produce como efecto de la cadena, ¿no es cierto? Ahí tenemos un juego simbólico, pero respecto a este cuarto término, ya no se trata de lo simbólico, se trata de algo que se produce como un goce, pero como un goce cuantificable, un goce que es nombrable, ¿no? Este es el goce es un goce que puede articularse a algo, no es el desborde de goce de la psicosis, sino que es un resto de goce articulable, cuantificable. Bien, tenemos el trabajo, el esclavo que produce saber, el agente que ordena, la verdad del lado del sujeto dividido, y ahora esta maquinita, esta maquinaria significante, porque es una maquinaria, que es del orden del significante, se mueve para producir un real, para producir una pequeña cuota de goce, un pequeño goce que es contable, numerable. Ahora, si nos preguntamos como respuestas del inconsciente, podemos decir que si a alguien se le pregunta quién soy, ¿no?, su primera respuesta va a venir situado en el discurso del amo y tiene la posibilidad de responder a este quién soy desde el lugar del S1. Si responde desde el lugar del S1, me va a decir soy fulano, va a responder con los S1 en los que se ha aprendido, su nombre, su profesión, su filiación, lo que fuere, pero va a responder desde el S1 con su identificación. Sería la primera respuesta, ¿no es cierto? Responde con los significantes de los S1 que lo han sujetado, o de los que se ha sujetado, podríamos decir. Pero también podría estar en el lugar de un sujeto dividido y responder desde el lugar del sujeto dividido. Bueno, soy esto, pero en realidad no estoy tan seguro, podría ser de otra manera. El análisis le da el lugar perfecto para que esto pueda vacilar, justamente de eso se trata, ¿no? De que responda del que se transforme en agente del discurso y el que responda sea el sujeto dividido. Entonces ahí ya tenemos el discurso histérico donde la gente, y es lo que nosotros intentamos en el análisis, girar el discurso para que en el lugar de la gente esté este sujeto dividido, que ya no nos va a responder desde la identificación, sino que nos va a responder desde la falta del ser, y desde un lugar que no sabe. Claro, en la vida cotidiana uno se mueve identificado al S1, ¿no es cierto?, con sus identificaciones, pero en el análisis es donde tiene la oportunidad de desprenderse de eso para encontrarse con otra cosa que tal vez le es más propia, ¿no es cierto? Entonces la respuesta estaría dada desde la falta en ser, desde el sujeto dividido. Otra respuesta posible podría ser desde el S2, desde el saber, ¿no? Soy lo que se sabe de mí, soy lo que los otros dicen, lo que sé de mí, no está demasiado aprendido al S1, pero no sé, todos dicen que soy bueno, que soy malo, lo que los demás dicen, lo que se sabe, eso está por el lado del saber. Y la cuarta respuesta, que es a la que nos interesaría arribar en un análisis, es que la respuesta esté por este pequeño a que habla de esta cuota numerable de goce. La respuesta sería, soy como gozo. Soy esto, soy lo que me gusta hacer, soy lo que encontré, soy esto con lo que disfruto. Y entonces su respuesta está por el lado del goce, ya no se trata ni de la identificación del significante amo, ni de la vacilación de la falta en ser, ni de lo que el otro sabe o dice, sino que se trata de eso más propio. Soy eso que goza en mí, soy
como gozo, soy como disfruto, soy como lo que encontré y me las arreglo con esta satisfacción pulsional que me habita. Entonces queda claro como el inconsciente puede estar repartido en los 4 términos, como el discurso del inconsciente se ordena igual que el discurso del amo, porque la que comanda es la identificación, tanto en el discurso del amo como en el inconsciente. Lo que manda, lo que ordena, son los S1, que además ordenan gozar, y por eso nosotros en el análisis tenemos que tratar de conmover eso, justamente cuando ese goce que está ordenado se obtiene con displacer o con insatisfacción. Por lo tanto, eso intentamos conmover. En el discurso del amo, el sujeto dividido se identificó al S1, que ordena un trabajo, que ordena un saber, y ese saber que trabaja, el inconsciente trabaja, asocia para producir esa pequeña cuota de goce, ese pequeño placer, ese pequeño objeto. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a pensar qué diferencias hay entre cada uno de estos inconscientes, porque nosotros decimos que el inconsciente está en los 4 términos, ¿no es cierto? El S1 como la identificación, el inconsciente como sujeto, como saber, y finalmente eso real del inconsciente. Todo esto es el inconsciente. Entonces, tratemos de pensar ahora cuáles son las características y qué vamos a hacer en la sesión con estos 4 modos de presentación del inconsciente. Bueno, el discurso, ya dijimos, es una articulación de significantes, ¿no? Y lo que produce es el objeto, ¿no es cierto? Allí nosotros podemos intentar escuchar el vacío del sujeto, pueden trabajar con los 4 en la sesión analítica, pero veamos cuál sería la forma, o de qué manera. Primero me parece importante hacer una división entre el inconsciente amo, que como decíamos es el inconsciente de la repetición. Hay algo que en el inconsciente se repite siempre de la misma manera, y que está determinado por esos S1, ¿no? El inconsciente amo entonces es el inconsciente de los S1, es el inconsciente que repite, ¿no? Después, bueno, teníamos el inconsciente como saber, el inconsciente sujeto, el pequeño a, todos son inconscientes, esta apertura es para que podamos ver los movimientos. Entonces dijimos, en el inconsciente amo, en el inconsciente repetición, hay algo que tarde o temprano, y que desde las entrevistas preliminares tendríamos que intentar localizar qué es eso que se repite, ¿no es cierto? Que se produce siempre de la misma manera, que es anticipable, es predecible, ¿no es cierto? El paciente decía, me enamoro siempre de hombres que no me aman, ¿no? Entonces hay algo que repite y que nosotros podemos predecir que va a repetir, que si no hay nada que modifique en el análisis, el próximo hombre de que se enamore va a ser uno que no lo ama, ¿no es cierto? Por eso es predecible, la persona sabe que eso va a pasar, que si se enamora va a ser bajo esa condición. No hace falta la acción obsesiva para ver, si bien la acción obsesiva la muestra bien, la repetición en el neurótico aparece como eso que siempre se produce de la misma manera, por lo tanto es predecible, es identificable, ¿no es cierto? Mientras que del lado del inconsciente sujeto decíamos que no, que es a producirse, está del lado del lapsus, del acto fallido, no es algo que está, sino que es a producirse. Acuérdense, Lacan cuando en el seminario 11 habla de la temporalidad del inconsciente que irrumpe, que se abre para volver a cerrarse, que tiene esta temporalidad tempestiva, intempestiva, sorpresiva. Entonces, podríamos decir que no es predecible, que no sorprende, irrumpe, está por realizarse, mientras que el inconsciente amo ya está realizado. Entonces tenemos predecible, realizado,
en un tiempo pasado, mientras que tenemos que es a producirse, a futuro, no predecible. El inconsciente amo, aparte, nosotros suponemos que responde a una causalidad, ¿no? ¿Cuál es la causalidad freudiana por excelencia? Que siempre dijimos, es el trauma. ¿Qué es lo que hace que el inconsciente repita intentando qué? ¿No es cierto? Además de buscar satisfacción, además de buscar placer, el inconsciente repite porque hay una escena traumática a la que se fijó libido, y ya sea por efecto falta, por exceso, por falta de satisfacción pulsional, allí donde hubo exceso de libido, donde la libido se fijó, decía Freud, la pulsión regresa a satisfacer, ¿sí? Repite, dando vueltas siempre alrededor de ese núcleo traumático, que para Freud es la sexualidad y que para Lacan va a decir es lo que no cesa de no escribirse, que es la imposibilidad de la relación sexual. Entonces, hay una causalidad, algo traumático. Si tomamos a Freud, ese inconsciente amo es causal y está determinado y viene del pasado, dijimos. Entonces, a diferencia del inconsciente sujeto, donde no se trata de causalidad, aparece por sorpresa, alguien está en la sesión y sin saber por qué dijo una cosa en lugar de otra. Aparecen cosas extrañas que no debieran aparecer, que no responden a la causalidad, no hay causalidad, o por lo menos no está clara la causa, para el sujeto dice algo y no sabe por qué lo dice, ¿no? Es un inconsciente que se va a realizar en la sesión analítica, que se va a realizar en transferencia, y que depende fundamentalmente del deseo del analista de hacerlo aparecer. Si nosotros no intervenimos para que algo de eso aparezca, el inconsciente no va a aparecer, el lapsus va a pasar de largo, ¿no es cierto? Entonces es necesario el analista y su deseo para que ese inconsciente se produzca, porque uno puede tener un lapsus afuera de la sesión y esto no tendría ninguna importancia, ¿no? Entonces, cuando ese lapsus se da en la sesión, inconsciente sujeto cobra valor y se orienta hacia ¿qué? Hacia el inconsciente saber, justamente para intentar producir algún saber a partir de eso que se dijo sin querer. Esta es la sesión analítica clásica, ¿no es cierto? Dije esto y lo dije por tal cosa, y comienza así a asociar libremente, y acá podemos ver el inconsciente saber. Entonces, inconsciente amo, primero, inconsciente sujeto con el lapsus, inconsciente saber en un tercer momento cuando empieza a asociar, ¿no es cierto? Entonces, en el inconsciente amo, temporalidad que viene del pasado, ¿no? Este pasado que determina de alguna manera el sujeto, determinación, repite siempre igual, entonces en ese pasado ubicamos el trauma, porque pasó tal cosa cuando era chica, ahora busca a los hombres que no la quieren, entonces hubo un trauma que tuvo cuando era chiquita, que el papá no la quería, entonces ahora busca hombres que no la quieren. Esto tiene una determinación, repite siempre igual, en una temporalidad de siempre lo mismo, no es que en cada repetición haya algo distinto. La repetición es siempre de lo mismo. Este inconsciente amo se trata en una temporalidad que, como decía Freud, el inconsciente no tiene tiempo porque está siempre en presente, el trauma siempre en presente. En cambio el sujeto es a producirse, el futuro no está, se produce, es ético, decía Lacan, y no óntico. Entonces, determinación versus indeterminación, ¿no es cierto? No hay nada más indeterminado que el sujeto del inconsciente. ¿Por qué lo dije? Por algo lo dije, está confundido, no sabe de qué se trata, es a futuro, es a producirse. Entonces, el pasado funciona como un real inasimilable que es el trauma, ¿no es cierto? Mientras que en el sujeto podríamos decir es algo virtual, algo ético. ¿Dónde está? Es un sujeto de pura lógica, es un vacío, es algo que, como decíamos las otras veces, es a producirse. El sujeto no es la persona que vino a vernos, no, el sujeto es un sujeto de pura lógica, es el sujeto del significante, el que se produce entre los significantes.
ese que cuando el yo habla, suponemos a un sujeto. El sujeto está supuesto entre los significantes que articula, ¿no es cierto? Habla, articula significantes, y en esa articulación, a esa articulación significante se le supone o suponemos un sujeto. El sujeto está reprimido, el sujeto aparece a partir de la articulación significante. El sujeto viene, cuenta un montón de cosas de su vida, y en todas esas anécdotas nosotros suponemos un sujeto, ¿no? Y localizamos, tenemos que localizar el sujeto en esas anécdotas. Entonces, no sé, viene una persona a comentar de su relación matrimonial, de cómo la mujer lo abandona, lo dejan solo, en el trabajo también lo ha dejado, aparece su soledad, porque cuando era chico también su mamá lo abandonó, etcétera, etcétera. Tenemos ahí todo un relato, una articulación, una cadena de significantes, y por debajo de todas esas anécdotas, nosotros suponemos al sujeto, ¿no? Está hablando un sujeto que está hablando desde el lugar del abandono, después tendremos que ver cuál es su particularidad o con qué palabra se refiere a ese abandono, con qué significantes representan en su singularidad ese tema del abandono. Pero es importante que podamos ir escuchando por debajo de eso ese sujeto, ¿no es cierto? Que se va a encontrar diciendo cosas que no quería decir. Por ejemplo, un sujeto que viene con la convicción y a contarnos de que su mamá era malísima, que toda su infancia fue sumamente dramática. En un momento este hombre tiene un lapsus y me dice algo con la mala onda. Yo le subrayo la onda, y fue interesante porque esa palabra onda se transforma en significante en el momento que desplaza a otra significación que no tenía nada que ver, y él trae un recuerdo de la palabra onda, pero con H ahora, ¿no es cierto? Y dice, yo cazaba pajaritos, y se encuentra contando, porque en realidad no era su intención contar eso, lo feliz que era, o qué momento feliz de su infancia pasó cuando vivía con su mamá en un campo y salía con sus amigos a cazar pajaritos. Entonces, él no vino a hablar de la mamá, él vino a hablar de la mamá que lo maltrataba, de su infancia sufriente, y por un deslizamiento significante, por asociación libre, por una producción de saber a partir del significante onda, que en este caso es una onda sin H, la ortografía justamente no está funcionando cuando uno habla, él puede hacer este deslizamiento que lo lleva a otra parte, lo hace hablar de una escena feliz de la infancia. Entonces, ven cómo este sujeto toma cierta distancia, podríamos decir, de una marca del pasado que era determinante para él. Este era un sujeto absolutamente sufriente, masoquista, que estaba casado con una mujer que la maltrataba, y incluso él decía, gozo en mi sufrimiento. Sin embargo, por deslizamiento significante, porque se puso a hablar de otra cosa, se encontró diciendo algo diferente, ¿no es cierto? Articuló en significantes algo que lo hizo encontrar con un recuerdo que tal vez no tenía presente, que está muy distante de la escena traumática. Entonces, este sujeto es el que nosotros construimos en el análisis, un sujeto que al aparecer el significante onda, va por asociación libre a producir un saber, un S2 respecto de onda, que es otra onda, que es la que sirve para tirar piedras, ¿no es cierto? Y esto le trae un recuerdo, articula una cadena significante, que lo hace encontrarse con un saber que hasta ese momento le era desconocido, un recuerdo que te dice, nunca lo había pensado, no me acordaba, esto es así, pero lo que quiero marcar es que se produce un saber que de alguna manera le permite tomar distancia con ese uno mortificante al que estaba identificado. Entonces construye un saber que no era sabido a partir de un efecto de verdad. Podríamos decir que como efecto de verdad funcionó el significante onda, que trae un trabajo sobre un saber, que es lo que se va construyendo en el análisis, que por eso siempre insistimos que el análisis cambia el pasado, porque en realidad el pasado que uno recuerda y que construyó, puede con la intervención del analista y con estos efectos de verdad, cambiar y producirse un saber diferente
del que tenía originariamente, que es lo que le permite empezar a tomar esa distancia de las identificaciones. Bien, el inconsciente amo tenemos algo determinado por la cadena significante que se repite siempre igual. La paciente de Freud que acomodaba, ¿se acuerdan? Hacía un ordenamiento significante del espacio, acomodaba los cojines, los almohadones, de determinada manera para poder irse a dormir, o la otra que llamaba a la mucama para que viera la mancha roja en el mantel, que entonces Freud la remite a la escena traumática de su matrimonio y que no había podido ser desvirgada. Todo eso está del lado de lo que repite y del inconsciente amo, como todo acto obsesivo, ¿no es cierto? Pasa siempre por la misma cadena significante. En cambio, en el sujeto, en el inconsciente sujeto está esto de lo imprevisto. Entonces, en el inconsciente amo hay algo de lo que Lacan en el seminario 11 llama el automatón, ¿no es cierto? Como esto que insiste de la misma manera, y la diferencia con la tique, que es del orden del encuentro, mientras que el automatón es girar siempre en la misma dirección. Entonces, ¿de qué se trataría en la sesión analítica? Pensemos en la paciente que viene y dice, me enamoro siempre de hombres que no me quieren. Repite, ¿qué vamos a intentar nosotros? Pero ver que esto que se repite para que algo cese de repetirse, podríamos decir de la misma manera, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer para que esto que es del orden de lo real, que tiene esa causalidad que insiste, que gira siempre en redondo, que va de la misma manera y que está determinado, pase de la determinación a la indeterminación, ¿no es cierto? Se trataría de que esa inconsciente repetición, ese inconsciente amo, se sumerja en el inconsciente sujeto, en el inconsciente interpretación, ¿no? Que esto se meta de alguna manera en la sesión. Tenemos que mover este inconsciente amo, porque si no quedamos en la repetición. Entonces, el sujeto habla, se produce, queda indeterminado cuando se produce el lapsus, y nosotros tenemos que tratar que algo de esto que se repite igual que inconsciente amo, se oriente hacia el inconsciente sujeto, ¿no? Lo que les decía el paciente del recuerdo, aparece el significante onda que lo divide, que va a elaborar un saber, hizo algo distinto, algo de este inconsciente amo se movió. Entonces, habría que acercar algo de esta inconsciente repetición, eso que es de la misma manera siempre igual, y determinado, acercarlo a una indeterminación. Lograr que esto, que es sabido, que es predecible, que es repetitivo, caiga en la indeterminación. Entonces, ese saber determinado que repite, pase al estado de sujeto dividido, pase a la indeterminación, ¿no? Porque para que surjan respuestas, para que de esa verdad surjan respuestas, porque de lo que se trataría es de aislar esos puntos de certeza, esos puntos de fijeza, ese uno que lo tienen sujetado, que lo tienen identificado, para que los escupa, los suelte, para que vaya tomando distancia, que como decíamos al principio, de esos puntos de certeza que se pueden aislar, esas marcas que hay que producir hasta que le produzcan al sujeto un punto de extrañeza, ¿no es cierto?, para que se acerque más a lo más singular que tiene, ¿no es cierto?, que empiece a distanciarse, para que eso pase al plano de la suposición más que el de la repetición. Entonces, orientamos al sujeto a tomar distancia de esas identificaciones desde el principio. Empezamos, como decíamos la vez pasada, por no reconocerlo, empezamos por hacer caer, acuérdense que hablábamos del franqueamiento de lo imaginario a lo simbólico, empezamos por no reconocerlo en el espejo que se mira, ¿no es cierto? No reconocerlo es, bueno, soy fulanito, me pasa esto, lo otro,
se presenta desde su yo, propone la relación especular yo a yo, y en una psicoterapia nosotros lo reconocemos, le decimos, mire, terrible lo que le pasa, el sentido común, estamos desde el lugar del amo, comprenderlo, reconocerlo donde quiere ser reconocido, eh, todo lo que, todo lo que haría, lo que ayudaría al yo a arreglarse con su problema, vamos a ver cómo lo puedo ayudar, pensemos en esto, ¿no es cierto? Si lo reconocemos, lo confirmamos en ese lugar, o sea, le ratificamos de alguna manera, lo fijamos a ese uno. Nosotros no lo reconocemos, no respondemos a su demanda, ¿no es cierto? Bueno, es eso, ¿y qué es eso para usted? Y que hable de otra cosa, y que hable, que asocie libremente, no empatizamos, no lo comprendemos. Lacan llama eso la posición inhumana del analista, y también habla de lo que hablábamos la vez pasada, de cuídense de comprender. Ya no reconocimiento hace vacilar las primeras identificaciones que son imaginarias, ¿no es cierto? Cuando uno llega a un lugar, llega identificado desde su posición y desde su yo. Si el otro no lo reconoce, no sé, si yo ahora me presento en esta plataforma de Zoom a tratar de explicarles esto del inconsciente, y de pronto nadie se conecta, o quedo sola hablando, bueno, voy a vacilar, y decir, bueno, si nadie está escuchando, ¿qué soy? ¿Qué vine a transmitir? ¿No es cierto? Es como que el otro, desde el otro, confirma a uno en su identificación. En cuanto ese espejo se pierde, si de pronto desaparecen todos los que iban a escuchar, uno dice, bueno, entonces, ¿qué hago acá? ¿Quién soy? Vacila la identificación, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta del otro es la que, de alguna manera, si no responde a ese espejo, produce la indeterminación subjetiva, y entonces eso hace que uno empiece a tomar distancia del S1, ¿no? Que dice, vengo porque en realidad estoy enfermo de cáncer y me voy a morir, y uno, bueno, como les contaba la otra vez, no, si uno empatiza con él, pobre, bueno, no. Nosotros queremos saber qué es el cáncer para él, cuál es su relación con el cáncer, la enfermedad, y empieza a tomar una cierta distancia, a libidinizar otros espacios y a poder trabajar en otras cosas y en otras teorías que pueda tener sobre su padecer, ¿no es cierto? Entonces trabajamos de esa manera, no reconociendo, produciendo la indeterminación subjetiva, produciendo la distancia del significante amo. Eso es lo que tenemos que producir en la sesión analítica y desde la primera entrevista. No reconocemos al yo que viene con su queja, lo empujamos a tomar distancia de aquello que trae, hasta un punto donde aparece lo que nosotros llamamos inamovible o ininterpretable. No es que todo va a ser cuestionado y que eso va a ser al infinito, no. Vamos a topar con un núcleo, como decíamos la otra vez, con una piedra de algo que es inamovible o ininterpretable, y que Lacan va a llamar al final de su enseñanza lo que decíamos la identificación al síntoma, que es ese punto donde aparece la relación con el S1, que es como marca inamovible, y con el A, ¿no es cierto? Con el S1 como marca o identificación inamovible, y el A, que es donde ubicamos el goce. Y que Lacan, a la relación entre ese 1 y el A, que es ese significante amo que es irreductible, y ese modo de goce que es irreductible, con eso Lacan hace lo que se llama la cifra de goce. Entonces el sujeto se identificará, en definitiva, a su cifra de goce, a su modo de gozar, pero bueno, para llegar a eso no se necesita tiempo, necesitamos pasar por el sujeto indeterminado, necesitamos pasar
por el saber, que es la construcción de las ficciones, que pasa en el análisis, que puede ser un tiempo muy largo, muy corto, eso es impredecible porque el tiempo es del sujeto, no es ni del analista, ni el que dicen los libros, el tiempo es que lo que le tome a cada sujeto encontrar en las articulaciones significantes con las que puede ir reconociéndose en lugares distintos, tomando distancia de los S1 a los que venía identificado, y a la vez localizar su modo de goce singular. Hay una frase que recorté, que está en el texto de Miller, que me gusta, que dice: el psicoanálisis transforma la necesidad de repetición, ¿no? Transforma esto que viene determinado por el significante amo y que repite como lo necesario, que es el síntoma, en la contingencia de la interpretación. La interpretación siempre Se congeló otra vez. Ahí volvió. Ok. la contingencia del corte del la contingencia del corte del Wi-Fi. Pero bueno, ya igual voy terminando. Pero no quiero irme sin la conclusión de todo esto porque si no les va a quedar. Entonces, la interpretación siempre es contingente. Entonces la idea es transformar esta inconsciente repetición en un inconsciente supuesto saber, ¿no es cierto? En esto que se supone que va a venir un saber a ese lugar sobre la indeterminación, o sea, corrernos de esta repetición y determinación a algo supuesto que va a venir al lugar. Entonces, se trataría de introducir el factor tiempo en esto del inconsciente amo, que es intemporal. Acuérdense que para Freud el inconsciente no conoce el tiempo, el inconsciente repite siempre en presente, es la escena traumática, esto que se ve en la clínica, ¿no? Que son las plomadas del discurso, que el sujeto dice: esto ya se lo conté, pero se me ocurre de nuevo, y vuelve a contar la misma escena, ya sé que se lo dije, pero estas son las plomadas del discurso, esas cosas en la vida del sujeto que toman el valor de trauma y que están siempre presentes. El trauma siempre es actual, es la actualidad del trauma, ¿no es cierto?, que hace que el inconsciente real esté siempre en tiempo presente. Entonces habría que introducir un tiempo distinto al de la repetición, el tiempo de la contingencia, el tiempo de la sorpresa, para que no se repita siempre igual esto que fue pasado, pero que queda como intemporal. Acuérdense que Freud esto no lo veía con el tiempo, pero lo veía como espacios psíquicos, y hablaba de las tópicas y de los lugares donde iban pasando, consciente, preconsciente, conciencia, o de las inscripciones en la carta 52 que pasaban de un lugar a otro. Bueno, con Lacan la tenemos en relación no al espacio, sino al tiempo. Entonces, volviendo a la sesión analítica. Primer paso: introducir en el inconsciente amo el inconsciente sujeto. Eso decimos siempre, producir la división del sujeto. Luego pasar del inconsciente dividido al inconsciente como saber, asociación libre. Entonces estaba pensando, podríamos lograr hacer una intromisión de esto que es indeterminado, el inconsciente sujeto, en esto que es fijo, el inconsciente amo, y luego un pasaje de esta suposición al inconsciente. Suposición de saber, entonces, es pasar de este sujeto del inconsciente a un inconsciente como saber. Pero este inconsciente saber está hecho, por supuesto, a partir del inconsciente sujeto, que es el que se encuentra diciendo algo más de lo que quería decir, a partir de sus efectos de verdad. Entonces,
El inconsciente amo, el inconsciente sujeto que irrumpe, el inconsciente es saber que produce algo, saber en el momento de la sesión analítica. Esto está en en cada sesión analítica puede ser, y en todo a lo largo de una cura para llegar a hacer surgir los significantes amos del sujeto y distanciarlos, ¿no? Ahora, voy a saltear un poco. Bueno, y para ir terminando, nos falta, hablamos del inconsciente sujeto, el inconsciente saber, el inconsciente amo, y todo esto decíamos que trabaja para producir algo que es real, ¿no? Que el sujeto produzca que eso que es real, toda la repetición nosotros sabemos que da vuelta en torno a algo, un núcleo que es real, que es el trauma, lo no asimilable, lo que no se puede atrapar, lo que no se logra inscribir. Entonces, si todo esto que produce el sujeto se debe depositar o acumular como un saber nuevo, esperen que quiero saltear algunas cosas porque ya estamos en la hora. Todo esto se produce en un tiempo, obviamente, que es lógico y no cronológico, por eso la sesión tampoco es de tiempo fijo, sino de tiempo variable, porque justamente se reproduce en la sesión este tiempo lógico que es el del inconsciente, que es el tiempo que uno puede tardar en hacer surgir algo del sujeto dividido y algo de este saber. Pero justamente todo eso, todo ese trabajo es para poder localizar algo de esta cuota de goce que se produce, que es el modo fijo que tiene un sujeto de gozar, para que pueda encontrar algo de ese goce, saber algo de ese goce, entonces va a producir los significantes amo y un saber sobre esa cuota de goce con la que en definitiva, al final del análisis, tendrá que poder identificarse. Y Lacan va a decir saber hacer ahí, saber hacer algo con eso, con ese goce que pudo localizar como más propio y del cual no se va a desprender, como tampoco de esa primera marca S1. Bueno, yo creo que me lo hice un poco rápido porque me parece que era largo, pero podemos dejar hasta ahí y dejar un ratito por si tienen alguna pregunta. Sí, abrimos las preguntas. Hay una. Elizabeth, no sé si tú la quieres hacer. Elizabeth. La leo yo. Ella pregunta, ¿en el inconsciente saber dentro del análisis también cuenta el sueño así como el lapsus? En el inconsciente saber. El inconsciente, tanto el sueño, el lapsus, todas las formaciones del inconsciente, yo las pienso del lado del inconsciente sujeto. En la sesión, el inconsciente saber va a hacer cuando el paciente llega y cuenta el sueño y asocia libremente, produce un saber a partir de ese sueño, pero en realidad el sueño surgió como un efecto del sujeto del inconsciente, igual que el lapsus, igual que el chiste. En la sesión se elabora un saber a partir de eso, asociando libremente. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una que no sé si corresponde que se aclare ahora o la dejamos abierta allí, pero que se me formula de la siguiente manera. El plus de gozar, que es el producto que hay en el discurso que estabas tratando, el discurso del inconsciente o el discurso amo, que produce ese más de goce, que es el objeto A como plus de gozar, ¿qué relación tiene con el uno del goce, con ese significante uno solo, que no está articulado en ningún discurso, que no está articulado a nada, que no llama a un S2? Entonces, el A
que la pequeña A, que es producto en ese discurso como un plus de gozar, me parece que no tiene relación, me parece a mí es lo que habría que discutir, no tiene relación con el S1 completamente solo. No, yo creo que no. Justamente el estar pasado por un discurso, esa cuota de goce es simbolizable, y lo que produce la iteración del S1 completamente solo es un goce que no es simbolizable, pero en el análisis, y al final del análisis, cuando se aísla esa cifra de goce, es a lo que se pudo llegar de lo que es aislable, aunque el sujeto haga la experiencia de que hay un goce del que nunca va a saber y con el que es totalmente opaco. De todas maneras hay algo que sí localiza de su goce y que es con el que encuentra un saber hacer articulado a su deseo. Entonces, sí, hay marcas de goce que son absolutamente podríamos decir, innombrables, no me sale la palabra, pero que no van a tener sentido nunca, que van a ser opacas, como un resto de goce que también es opaco, pero el del discurso es un goce contabilizable, es un goce que está en relación a un objeto y del cual algo puede saberse y algo puede decirse, y a eso puede uno identificarse. Por eso que pienso que es algo a discutir, porque al final del análisis no hay un otro, se está fuera del discurso analítico, fuera del discurso analítico, fuera de eso, en el sentido que los discursos hay otro. Lacan piensa el desabonado del inconsciente, que es bastante discutible porque después vuelve a que hay reanálisis y hay cosas. A mí me parece que al final del análisis hay dos cosas. Una es pensar la identificación al síntoma. Cuando uno se identifica su síntoma, se puede identificar a lo que ha conocido de su síntoma, pero también ha hecho la experiencia de que hay una parte de su goce que es opaca y con la cual ni sabrá nunca nada, ni puede nombrarlo, ni puede saber nada. Pero a eso que se identifica es la parte que sí ha conocido, que ha localizado, qué objeto de goce es el que privilegió y cómo se las arregla con ese objeto y esa parte del goce que conoce y qué mejor va a saber hacer con eso. Ha hecho la experiencia de que hay algo de esas marcas que no va a conocer nunca, que se le escapan, y que hay un goce que le es opaco y del que nunca sabrá nada, pero se identifica con esa partecita de la que algo sabe, de la que algo hizo la experiencia, de la que algo aisló. Eso lo entiendo yo. Uno dice, soy como gozo, no sé, los que hacen el pase, dice, no sé, Graciela Broski, dice, su objeto privilegiado era la voz, y entonces usaba su voz para arruinarle la fiesta al otro, y para llorar para que paren la calecita, y para llorar para que los padres no puedan disfrutar. Ahora dice, sabe que su voz se pasa por algo del objeto privilegiado voz, y usa su voz para dar las clases, para escuchar a sus pacientes y responderles con la voz, como que aisló algo del goce vocal, podríamos decir, invocante, y lo usa de una mejor manera, que no sea para arruinarle la fiesta al otro, que era un poco la respuesta fantasmática y sintomática que tenía, pero es algo del goce del cual ella sabe algo, y a la vez dice, hay algo que no voy a poder captar, hay un imposible de decir, del cual hace la experiencia a partir de un olvido o algo así. Entonces pesca las dos cosas, algo de lo que nunca va a saber nada y no va a poder decir, y algo de lo que sabe y con lo que puede identificarse y encontrar un saber hacer. Aquí hay otra. Alexis dice, quizás sería interesante que en algún momento puedan ejemplificar un final de análisis. Podríamos incluir dentro de estas noches, de los jueves, podríamos incluir más adelante, eso sí, cuando tengamos más elementos trabajados, podríamos incluir el trabajo con testimonios de pase. Sí, también. Podamos ir localizando lo que hemos trabajado. Es una buena idea, Alexis, está bien. Vamos a una idea buena, pero bueno, vamos de a poco porque estamos hablando de la entrada en análisis y ustedes ya quieren avanzar hasta el fin de análisis, y también que uno lo deje enunciado y que veamos cuál es el final del camino, pero
por ahí a veces son complejos los pases como para traducir todo eso, pero bueno, no está mal la idea. Por ahora creo que vamos a trabajar con unas entrevistas que va a traer Lorena y que están más del lado de la entrada en análisis que del final, pero es cierto que están conectados y que podríamos hacer algo, sobre todo para trabajar como el final y el principio. Sí, creo que vamos a hacer uno que sea sobre entrada en análisis, que con casos, y está bien. Yo creo que eso, antes de llegar al final de análisis, veamos las entradas en análisis. Pero igual vamos a revisar el final de análisis, ¿no? Claro. Daniela pregunta si al final el S1 deja de repetirse. Es una buena pregunta, porque sí, deja de repetirse al modo de la repetición como lo estamos viendo, y pero la persona sigue gozando, digamos, hay un goce que se produce, y se produce siempre de la misma manera, pero ya sin sufrimiento, digamos. Aparte que me parece que hay que diferenciar el S1 de la identificación con estos S1 que ya son ineliminables, que hacen parte de lo que le da un ser, entre comillas, al sujeto, pero sí, a la repetición, al modo de lo necesario y al modo del síntoma, deja de repetirse, si no estaríamos en el mismo sufrimiento del inicio. La idea es que eso deje de repetirse siempre igual y que haya la posibilidad contingente de que algo se modifique y no se repita siempre igual. Sí va a haber goces, el goce es ineliminable, pero va a estar, no va a ser padecido ni sufriente de la misma manera. Bueno, si no hay más preguntas. A ver, aquí. Elizabeth. Sería como que el sujeto puede elegir identificarse a algún otro S1 acorde a su goce. Está muy bien, me gusta la pregunta porque el sujeto no elige nada, creo que eso es freudiano. Uno es elegido, creo que uno es tomado, sujetado por los significantes y cree elegir, y allí donde cree elegir algo elige en uno, y más que elegir lo que hace es acomodarse a ese significante que lo sujetó y del cual no puede desujetarse. Acuérdense que Freud planteaba las condiciones de elección de objeto, y lo que él dice son condiciones, hay algo que eligen nosotros, por eso la neurosis, por eso una chica viene y dice, ay, me gusta este tipo que es tan bueno, que es profesional, que tiene plata, que es el ideal, pero no me gusta justamente otro. Y bueno, eso es, algo eligen nosotros, porque todo el yo, la conciencia, los ideales van para un lado, y hay algo que son condiciones de goce, condiciones de elección, cosas que nos habitan en la otra escena, más allá de nosotros, y bueno, justamente ese es el giro copernicano que da Freud, ¿no? Que hay algo, el inquilino que vive en el desván, que hace lo que nosotros no queremos hacer, y entonces no elegimos ningún significante a los cuales sujetarnos, estamos sujetados, somos sujetos sujetados, y podemos desujetarnos de alguno, que esa es la idea del psicoanálisis, pero alguno quedará y con ese hay que arreglárselas. Hay otra pregunta, pero que la vamos a, digo yo, ¿no? Que la vamos a dejar enunciada nada más y la iremos trabajando, porque no sé, estaríamos hasta qué hora hablando aquí de eso. Gabriel pregunta, el análisis en el caso de un psicótico, ¿cómo se presenta el objeto A? ¿A qué se refiere que el psicótico lleva el objeto A en el bolsillo? Súper interesante, me parece, y dejémosla pendiente y la retomamos en alguna de las sesiones, ¿no? ¿Está bien? Bueno, más que en alguna de las sesiones, yo creo que tendríamos que hacer un seminario completo sobre Sí, psicosis. claro, pero Pero igual todo podemos poner ejemplos, qué sé yo. quiero que valga la aclaración que todo esto que yo hablé hoy es para la neurosis. El Para psicótico, dice Lacan, está en el lenguaje porque habla, pero está fuera de discurso, no está en ninguno de estos discursos que hace el lazo social de esta manera, porque el psicótico
tiene el objeto en el bolsillo, como vos bien dijiste, reproduciendo a Lacan, no ha podido extraer el objeto. No se Pero bueno, extrajo, claro. tiene razón Rosita, que da para una explicación más larga, así que la pregunta es interesante y ojalá alcancemos a poder Es trabajar. buena, pero sí, le daremos oportunidad para hablarla. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí. Hora de retirarse, de acabar con el goce de hablar, con el goce. Buenas noches para todos y nos vemos el próximo jueves a las 8:30, en que Gracias, Silvia. Muy oportunidad bueno, de muy trabajar bueno. los conceptos que hemos revisado. ¿Sí? Bueno, gracias a ustedes, Muy y bueno, por lo menos algunos los pude ver, lo cual me da Gracias a alegría. todos. Gracias Silvia, gracias. Gracias, Rosita. gracias. Bueno, buenas noches, que estén bien. Buenas noches. Muchas gracias, gracias Silvia Chao. y Rosa. Chao. Que esté muy bien. Chao. Chao.